bien. Seguimos con estas filminas, con este power, con esta imagen que tiene que ver con algo que vamos a ir trabajando para realizar los diagnósticos de enfermería, ¿sí? Algo ya veníamos charlando, algo ustedes ya estuvieron viendo. Esto tiene que ver, digamos, con Abraham Maslow, ¿sí? Por ahí ustedes la van a conocer como la pirámide de Maslow o Maslow, no recuerdo bien cuál es la pronunciación correcta. Es un psicólogo humanista, ¿sí? Ya falleció, sí, estoy justo mirando un poquito acá en Google. Y de ahí en más, digamos, él jerarquizó o digamos fue pionero, digamos, en esta cuestión, digamos, de la construcción de una serie de cuestiones que tienen que ver. ¿Se acuerdan que venimos hablando desde lo holístico, venimos hablando, digamos, de necesidades básicas y demás? Bueno, justamente esto es lo que tiene que ver con esta cuestión para ir construyendo, transversaliza con algo que ya también vamos a ir charlando, que son los patrones de Gordon y demás, de donde surgen necesidades alteradas. Ya lo está en el libro, en el Potter, lo pueden ir buscando, lo pueden ir viendo, para empezar a construir los diagnósticos de enfermería. Muy bien, es cortito esto. Dice, los seres humanos tienen requerimientos que deben ser satisfechos. Una necesidad es aquello que resulta útil o deseable para mantener el bienestar y la vida. Además se convierte en un elemento motivador para la conducta del ser humano. Tal cual. Cuando una persona no puede satisfacer una necesidad, se convierte en un problema, constituyendo una amenaza para el bienestar biopsicosocial de la persona. ¿Vieron? Acá empezamos a utilizar más estas tres palabritas juntas, que tiene que ver, digamos, con la parte holística de la persona, ¿sí? Entonces, siempre hay necesidades, digamos, dentro del ser humano. Algunas, ahora vamos a ver, que son más necesarias que otras, ¿sí? Como que cada persona le va poniendo un orden, ¿sí? Pero bueno, este psicólogo estadounidense, Maslow, la jerarquizó justamente en una pirámide. Bueno, acá habla un poquito de lo que venía diciendo al principio. Abraham Maslow en la década de 1950 desarrolló el modelo de la experiencia humana sobre la jerarquía de las necesidades humanas. ¿Sí? Después ustedes vuélvanlo a leer un poquito más en profundidad. Dice que ha conseguido una considerable aceptación y utilidad en el ámbito de los cuidados enfermeros. O sea que nosotros estamos directamente relacionados. Les decía que transversalice, nos ayuda cuando queremos justamente detectar una prioridad en las necesidades. Dice, Maslow sostenía que cada persona lucha por lograr todo aquello de lo que es capaz e identificó una jerarquía de necesidades humanas en orden de importancia. Según Maslow, no se satisfacen o no es posible la satisfacción de las necesidades superiores de la escala si no se han satisfecho por lo menos hasta cierto punto la de los niveles inferiores. A ver, una pirámide. Dice, una necesidad humana no satisfecha da por resultado trastornos de las actividades corporales normales de la persona que con frecuencia originan enfermedades. Perfecto. Acá dice, da un ejemplo. Empleado enojado con su jefe o compañero de tareas, puede ser un enfermero. Por eso es importante que nosotros trabajamos justamente las relaciones interpersonales e intrapersonales. Yo les había puesto ahí en el escrito, hoy en el tablón, así se denomina ese espacio, ustedes ya lo conocen en Classroom cuando abren, ¿sí? De educar las emociones, ¿sí? Ustedes van a ser técnicos que van a interrelacionar no de manera estática, no a través de una computadora, sino tiene que ver con tratar con personas, ¿sí? Con un montón de problemas, un montón de situaciones, personas que contestan mal, personas que son mal educadas, personas que vienen con muchos problemas indistintamente de los problemas de salud. Entonces pone este ejemplo, ¿sí? Está enojado este señor, un empleado, dice con su jefe que hace falta el otro día. En realidad es como que en su mente fabrica ese dolor, en su mente fabrica esa enfermedad, por eso dice falta el otro día, psicomatizando una cefalea o gastroenteritis que no estaban y que no había ningún factor externo, pero lo psicológico, ¿sí? Es muy fuerte. Ya ustedes ya van a ir charlando con, creo que tienen alguna profe ahí de psicología, ¿sí? Con un montón de cuestiones, cuando uno proyecta, cuando uno lo pone al consciente, al subconsciente, estas cuestiones, ¿sí? Construye mecanismos de defensa ante distintos tipos de amenazas. Seguimos. Bueno, acá ustedes pueden ver en esta diapo justamente la jerarquía de la necesidad de Maslow. Palabra más, palabra menos, la pueden encontrar un poquito diferente, con sinónimos en algunas cuestiones, digamos, dentro de las palabras que están dentro de
de la pirámide, pero fíjense que la base justamente tiene que ver con lo fisiológico. Uno no puede construir el resto, o no se puede justamente ir construyendo el resto de las necesidades si las básicas no están. Fíjense que por eso están las fisiológicas, vuelvo a decir, soy redundante: respiración, alimentación, descanso, sexo, ¿sí? Si bien digamos no es una necesidad extrema, hay personas digamos que justamente trabajan muy bien esta cuestión, pero está hablando digamos tal vez dentro de una familia, si hay personas que son solteras o que son viudas, divorciadas, y no necesitan el sexo digamos como un modo de vida, como una necesidad básica, ¿sí? Bueno, y la homeostasis, ¿sí? La homeostasis quiere decir justamente el nivel, digamos, o tratar de tener el nivel. Por eso cuando ustedes estudian, digamos, qué es lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, respecto a enfermedad, puede parecer una utopía, ¿sí? ¿Qué significa una utopía? Justamente, digamos, algo inalcanzable, porque la OMS, palabra más, palabra menos, lo que dice es que donde hay un mínimo desequilibrio, que muchas veces ocurre, justamente porque siempre estamos teniendo alguna necesidad, no sé, quiero tomar mate y no puedo porque justamente ahora estoy hablando con ustedes. Bueno, como que eso ya, digamos, me produce una alteración en la psiquis, y etcétera, etcétera. Bueno, después léanlo, ya lo vamos a charlar más en profundidad, esto que dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora lo dije un poquito burdamente. Seguridad, ¿sí? El segundo escalón en la necesidad de Maslow. Dice, tiene que ver con la seguridad física. Todos necesitamos una cierta seguridad, como es lo que estamos pasando ahora justamente con esto que globaliza, todo lo que tiene que ver con la pandemia, ¿sí? Nos quedamos adentro de la casa, nos sentimos seguros, no sé si los que tenemos que trabajar a veces se genera una cierta inseguridad, bueno, con todas las aristas que ustedes les quieran poner. La seguridad de empleo, tal cual, ¿sí? Dignifica, el trabajo dignifica, es complejo para aquellas personas que están desocupadas, produce serios trastornos, no solamente económicos, sino familiares, sociológicos, psicológicos, de recursos, cualquiera si ustedes sean, la variedad de recursos dentro de la seguridad son bastante amplios, ¿sí? Hace un ratito nombrábamos también el recurso económico, el recurso edilicio, de poder tener una casa, un techo, ¿sí? El hecho de que hay gente que no lo tenga justamente está alterada, está, podríamos llegar a decirle, segunda necesidad, ¿sí? Lo moral, ¿sí? Lo moral es importante, ya vamos a hablar un poquito de eso cuando veamos un poquito de código ético, moral, deontología, demás, ¿sí? Hay personas que obviamente manejan distintos códigos respecto a la moralidad, a las buenas conductas y demás. Seguridad familiar, el hecho de que, bueno, de que todos podamos, justamente una cosa transversaliza con la otra, ¿no? Gente, digamos, que uno llega a su casa y está con su familia, y fíjense la inseguridad que ocurre cuando uno tiene familiares en otras provincias, no nos podemos ver, no nos podemos contactar, ¿sí? Nos afecta, nos entristece, o al revés, ¿no? Justamente. Bueno, de salud, hablamos la salud de una manera muy amplia, no solamente desde lo biológico, y no solo desde lo psicológico, también desde lo social. Somos seres sociales, indistintamente de que muchas personas prefieran o quisieran vivir, digamos, en una isla en el medio del océano. No fuimos creados con esta concepción. Somos seres sociales. No lo digo solamente yo, lo dice la bibliografía, lo dicen un montón de entes reconocidos dentro de lo que es salud, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con aquellas personas que quieren vivir aislados? Bueno, seguramente tuvieron muchas decepciones en la vida, situaciones que no se pudieron resolver. Por eso es importante, nosotros dentro de ser técnicos de enfermería les damos herramientas a las personas, pero las construcciones las tienen que hacer ellos. Nosotros solamente les ayudamos, o les enseñamos cómo se manejan esas herramientas, y el trabajo lo tiene que hacer cada persona. Y de la propiedad privada, justamente, ¿sí? En todos los aspectos, esto de, por ejemplo, de estar adentro de una casa, cerrar la puerta con llave, yo sé que no entra nadie. Bueno, en otros lugares, por ejemplo, no ocurre eso, ¿sí? Se vulnerabiliza, se viola en esta cuestión de la propiedad privada, no nos pueden tocar si nosotros no queremos, etcétera, etcétera. Seguimos en el tercer escalón, justamente, de Maslow, donde habla de la amistad. Es necesaria, la amistad es buena, la amistad es digamos, lo que nos hace humano a la amistad, ¿sí? El afecto
afecto también, la intimidad sexual en las familias, en las distintas etapas de la vida, la intimidad sexual de los matrimonios, está, digamos, se construye de una manera correcta y, aunque parezca mentira, cuando en los matrimonios justamente no está ocurriendo esta intimidad sexual, no es por casualidad que Maslow lo haya puesto como tercer escalón, sino que justamente se empiezan a surgir alteraciones, digamos, dentro del matrimonio, dentro de lo social y dentro de lo personal, ¿sí? Lo normal de un matrimonio es que tenga intimidad sexual. Nosotros, como profesionales de salud, también muchas veces tocamos estos temas, lo hablamos con respeto, ¿sí? Pero hay muchas personas que, porque están sin trabajo, porque están preocupados, porque uno está en un lado y otro está en el otro, los horarios de trabajo son discontinuos, afecta la intimidad sexual y afecta estas relaciones de filiación y estas relaciones, digamos, sociales internas en una familia. El reconocimiento, bueno, ya está un poquito más arriba, ¿sí? El autorreconocimiento es importante, tiene que ver con el autoconcepto, tiene que ver, digamos, justamente, como sigue diciendo, con confianza. El respeto, ¿sí? Primeramente respetarme a mí mismo, perdón, ¿sí? El éxito, si es bueno el éxito, ¿sí? Con todas las aristas que ustedes les quieran colocar, ¿sí? Pero el éxito, digamos, el ser humano le gusta el éxito, es bueno el éxito, el reconocimiento, ¿sí? Por supuesto que ustedes ya saben y hacen la lectura de que lo que no es bueno, por supuesto, es el egocentrismo, la vanidad, la soberbia y demás. Pero es también lo que nos hace humanos. Todos queremos realizarnos, autorrealizarnos, confiar en nosotros mismos, saber que lo estamos queriendo lograr y que lo vamos logrando. Y en la punta de la pirámide, la autorrealización. Tiene que ver con moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Bueno, ¿sí? Falta de prejuicios, esta parte me encanta a veces un poco charlarla porque se acuerdan que yo en una de las diapos les dije de que hay gente que va a hablar mal de ustedes como profesionales de salud. Estábamos siempre hablando dentro de este marco, ¿no? Lo importante es tener claro que ustedes hicieron lo que tenían que hacer una vez que se retiran de la habitación, una vez que se retiran de la unidad de paciente, una vez que se retiran del turno de trabajo, ¿sí? Hay que dejar todo eso atrás porque uno no puede, yo siempre digo esto y me hago cargo de lo que digo, uno no puede trasladar el trabajo a su casa. Ahora lo estamos haciendo por una cuestión excepcional, ¿sí? Pero yo no puedo quedarme, no es sano psíquicamente, ¿sí? Puedo tener una conversación de trabajo un ratito, pero hasta ahí no más. No es sano traerse los problemas del hospital, internalizarlos. Yo tengo que hacer lo que puedo hacer hasta donde llega mi título, mi profesión, y no le puedo, digamos, yo no puedo vivir la vida del otro, ¿sí? Cada uno se tiene que hacer cargo. Bueno, ya lo van a ir experimentando y es bastante más amplio, lo vamos a charlar en otros espacios. Necesidades fisiológicas, bueno, un poquito yo ya les dije lo que venía hablando todo esto, ¿sí? Y se comprende los requisitos básicos de supervivencia de los seres humanos para mantener la estabilidad y la vida, se encuentran antes que todas las demás, claro. Necesidad de aire con la oxigenación, necesidad de agua y alimentos, necesidad de eliminación de los desechos orgánicos, tal cual, hay cuando hay personas que no pueden eliminar los desechos orgánicos porque, no sé, sus riñones no funcionan, porque tienen colocado una sonda, ¿sí? Para poder eliminar estos desechos. Justamente acá hay una necesidad alterada y nosotros ya la vamos a detectar y la vamos a notar. Yo les dije que esto transversalizaba con patrones de Gordon, que es lo que sigue a partir de esto. Necesidad de regulación de la temperatura corporal, claro, ¿sí? Necesitamos sentirnos dentro, digamos, de la optimización, digamos, dentro del holístico. Necesidad de descanso y sueño, es importante que tengamos el descanso correcto, un sueño tranquilo, eso nos ayuda a que al otro día, como ustedes, justamente puedan estudiar mejor, puedan desenvolver, digamos, los aspectos laborales de una manera diferente, se genera la creatividad, cuando uno descansa bien, reposa bien, es importante. Por eso se coloca también en este escalón inferior. Necesidad de evitar dolor dentro de todos los aspectos, necesidad de actividad y recreación, tanto física como mental, necesidad sexual, las relaciones sexuales no son necesarias para la supervivencia individual, pero sí para la humanidad, claro, ¿sí? Bueno, ahí la lectura ustedes la hacen, es bastante simple. Necesidades de seguridad y protección. Dice, el hombre necesita sentirse seguro y protegido de los peligros reales o imaginarios.
Aquí también se incluye la seguridad, laboral, económica y emocional. Claro. Incluye la higiene y la alineación corporal, tiene que ver con el entorno. Esto cuando un poquito ya vamos a charlar o voy a volver respecto al entorno, que fue una de las cuestiones que Florence Nightingale modificó en la guerra de Crimea. Si ustedes un poquito estuvieron leyendo, buscando, esta guerra, digamos, que fue tremenda como toda guerra en sí misma, pero que fue, digamos, lo que trajo mayor importancia sobre este hecho histórico. Bueno, justamente esta mujer, esta enfermera, Florence Nightingale, con sus enfermeras, todo lo que ella organizó y reorganizó respecto al entorno. Se dice que Florence Nightingale no solamente se la conceptúa como madre de la enfermería y en sí misma, digamos, desde una época más contemporánea, sino también, digamos, lo que ella dejó escrito es como una pionera de la terapia intensiva. Ya lo vamos a charlar. ¿Necesidades de afecto y pertenencia al grupo? Sí. Sin duda se trata de factores importantes y fundamentales para el desarrollo óptimo como persona. Claro. La necesidad de afecto es fundamental en cuanto a la vida emocional de las personas. Bueno, acá ustedes pueden hacer justamente toda la lectura desde las distintas etapas. Cada uno tenemos una forma de ser muy particular, a veces somos aceptados, a veces no. Esto, a veces, todo el esfuerzo que a veces hacen determinados individuos para pertenecer a determinados grupos, que a veces terminan siendo tóxicos o no. En fin, es bastante amplia esta lectura. Yo sé que ustedes lo van delucidando. Dice, la privación de amor y afecto en los niños hace que estos no se desarrollen suficientemente, aunque tengan cubiertas las necesidades fisiológicas de seguridad y protección. Claro, ¿sí? No somos animales, somos seres humanos, ¿sí? Entonces cuando a los niños no se les transmite, no se les habla palabras de amor, acuérdense, yo no se los puedo decir ahora de manera personal, pero los que son recursantes ya lo conocen, hago muchas veces estos ejemplos, porque tienen que ver con realidades que a veces son duras y demás. Justamente a un niño que no se le transmitió o no se le dijo que se lo amaba, fíjense, o sea, tiene problemas después justamente en su etapa adulta, en su matrimonio y demás. Pero fíjense que los grandes rasgos de la personalidad quedan fijados en la temprana edad. Así que no es un dato menor, no es un dato menor. Dice, la necesidad de pertenencia de grupo es el deseo del individuo de asociarse con otras personas para encontrar amistad o compañía, ¿sí? Compañías que a veces justamente terminan en relaciones afectivas, emocionales. Es nuestra necesidad como seres humanos y más lo desarrolla y lo coloca acá. Necesidad de autoestima y reconocimiento está un poquito más arriba en la pirámide. Dijimos que estas otras necesidades se pueden construir cuando las anteriores están suplidas. Cuando las anteriores no están suplidas, bueno, la pirámide puede derrumbarse en alguno de los aspectos. Ya lo vamos a charlar un poquito más adelante. Dice, está relacionada con el autorrespeto. Es importante que yo me respete a mí mismo, ¿sí? Cuando no hay justamente autorrespeto, autoaprobación, justamente uno se empieza a herir a sí mismo desde distintos aspectos, desde autoinfligirse heridas físicas o emocionales, ¿sí? Que no sirvo para nada, que justamente me hacen sentir inferior. Bueno, justamente estas cuestiones, a veces hay personas que son mucho más sensibles que otras respecto a estas situaciones. Dice, todos necesitamos tener una idea positiva de nosotros mismos, ¿sí? No es bueno tener una idea negativa, no es bueno no quererse a uno mismo. Hay gente que se va a los extremos, ¿no? Pero cuando uno se va a los extremos, en realidad justamente lo que hay es una necesidad insatisfecha. Dice, es decir, pensar que somos correctos, necesarios y útiles. Claro, todos tenemos que tener ese concepto dentro de un núcleo familiar, dentro de un núcleo social, dentro de un núcleo laboral. Es bastante amplio esta cuestión, digamos, pero es importante sentirnos queridos, respetados, necesarios, útiles. Dice, la enfermedad altera estas necesidades, produciendo en muchos casos modificaciones temporales o permanentes que provocan disminución de autoestima. Tal cual. Se puede llegar a perjudicar patológicamente la autoaceptación. Sí, sobre todo cuando son personas que están en autoridad sobre nosotros, desde dentro de un núcleo social como puede ser la familia, desde un padre hacia un hijo, una hija, desde relaciones interpersonales en el matrimonio, desde una cuestión, desde un profesor hacia un alumno, desde cualquier persona que ocupe un lugar de autoridad puede
derrumbarnos en algunas cuestiones, justamente este autoconcepto que es necesario para vivir. Por eso, ¿por qué lo estudiamos? Porque justamente ustedes van a tratar con personas de distinta índole, ¿sí? Donde ustedes van a tener que aprender desde estos pasos y desde otros cómo manejarse de manera correcta, cómo manejarse de manera correcta con los pacientes, cómo manejarse de manera correcta entre ustedes, cómo manejarse de manera correcta, digamos, con supervisores, médicos, etcétera, ¿sí? Por eso es muy importante el diálogo intrapersonal, que tiene que ver con lo que uno piensa, ¿sí? Tengo que tener barreras, tengo que crear defensas, ya lo vamos a charlar o lo van a ver en otra materia, pero hace un rato yo un poquito les decía, una de las defensas que a veces tenemos que crear es justamente no traernos los problemas del hospital a casa o los problemas de la clínica. Tiene que ver con no tomar cargas que no nos pertenecen, ¿sí? Dice, necesidad de autorrealización se encuentra en el lugar más alto y suponen el desarrollo total de la persona. El individuo que alcanza este nivel final ha materializado todo su potencial, alcanzó sus metas, logró los objetivos personales, se autodirige y es autónomo. No necesariamente, esto lo estoy diciendo yo ahora, no necesariamente tiene que ser una persona de 40 a 50 años. Hay personas muy jóvenes que ya han logrado este nivel de autorrealización. Dice, es libre de toda presión social y paternal, posee valores y principios que lo guían en cualquier situación. O sea, es una persona que se maneja con ciertas convicciones, con ciertos códigos, ¿sí? Y bueno, justamente es exitoso. El ser exitoso no tiene que ver con la autoaceptación global de todos los individuos, ¿eh? Hay distintos espacios con distintas personas que ocupan un determinado rol y que justamente se autorrealizaron. Dice, no todos alcanzan la autorrealización. Sin embargo, si se cubren las necesidades menores, puede aspirarse a ellas. Siempre tenemos que justamente aspirar a este punto, trabajar, construirlo. No tiene que ver exclusivamente con lo económico, sí tiene que ver con lo afectivo, y con lo afectivo, una vez más digo, intrapersonal, ¿sí? De la misma manera que biológicamente somos lo que comemos, psicológicamente ocurre lo mismo. Yo no puedo querer a otra persona si primero yo no me quiero a mí mismo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Ya vamos a charlar de esto.